Daremos unos 2 minutitos más para que podamos comenzar. Ya las personas que no se han registrado en la lista, es importante que lo puedan hacer. Ya vamos a dar unos minutitos para que ya podamos comenzar con la clase. Ya, chiquillos y chiquillas, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Ya, hoy vamos a trabajar en una nueva materia. Ya vamos a hablar sobre la materia de química específicamente y disoluciones. Ya va a estar enfocado eso en la clase de hoy. Va a ser desde la página del cuadernillo para los que lo quieren acompañar con eso, desde la página 156. Ya, por si acaso. Si es que alguien quiere ahí acompañarse del manual o del cuadernillo para poder seguir con la clase. Ya, antes de eso, antes de comenzar con la nueva materia, ya que tampoco es tan extensa, sí, vamos a darle un cierre a la clase anterior, ya que estuvimos hablando de, ¿recuerdan de qué estuvimos hablando en la clase anterior? ¿Alguien recuerda que estuvimos viendo, hablando? ¿Recursos naturales? Ya bien, de los recursos naturales, ¿cierto? ¿Ya alguien más que recuerde lo que estuvimos hablando? Del ecosistema, Ya, ya bien, del ecosistema. de la conservación del medio ambiente. Exacto. Del Ya, planeta en que vivimos. ya, súper bien. Ya, entonces la clase anterior, Energía. la energía, ¿cierto? Ya, los recursos renovables, los no renovables, ¿cierto? Los recursos naturales que mencionaron por ahí. Ya, principalmente la temática que estuvimos viendo en la clase anterior nos hablaba, ¿cierto?, sobre la conservación del medio ambiente y el ecosistema en donde nosotros vivimos, ya, y también obviamente el cuidado que nosotros le damos a nuestro ecosistema para que esto se conserve a través del tiempo, ya, y eso es súper importante. Ahora les traje un pequeño ejercicio para que lo podamos conversar entre todos. Ya va a ser muy cortito, ¿sí? Es para poder darle un cierre a esa materia y ya podamos comenzar con la materia nueva, ya que va a corresponder a química. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla. Ya, ¿se ve lo que estoy compartiendo, chiquillos? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí, se ve Ya. clarita. Ya, perfecto. Entonces, bueno, este va a ser el pequeño ejercicio que vamos a hacer, es cortito, es solamente para que podamos reflexionar un poquito y le podamos darle un cierre ya a los que estuvimos hablando la clase anterior. Ya, si se fijan aquí, hay en la imagen, ¿cierto?, de una trama alimentaria, en donde hay distintos seres vivos, ¿cierto? Tenemos algunos animales, algunas aves, ya, una planta, ya, y la pregunta abierta que nos hace aquí, y es para que la podamos discutir, nos dice, ¿qué efecto tendría en esta trama alimentaria que se observa aquí en la imagen la eliminación de la planta debido a la acción humana? Es decir, ¿qué impacto tendría en esta trama alimentaria la intervención del hombre o del ser humano? ¿Ya? ¿Qué efecto habría en cómo afectaría en esta trama alimentaria la eliminación de la planta aquí? ¿Qué creen ustedes que pasaría?
perderían alimentación los seres que son herbívoros y además perderían el oxígeno. Ya, bien, súper bien. Se Entonces, erosiona la tierra. ya, Y nos traería muchos problemas a los seres vivos en general, entre animales y humanos, porque nosotros vivimos prácticamente de lo que es de las plantas. exacto, ya, súper bien. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea? ¿Cierto? Por ahí decían que esto era como lo básico, ¿cierto? Para que nosotros podamos sobrevivir, ¿cierto? Por lo tanto, si perdimos esto básico que Profe, nosotros... Dígame. ¿Alguien habló por ahí? Ya parece que no. Ya voy a continuar entonces. Ya, entonces ustedes mismas mencionaban, ¿cierto? Que la planta, si se pierde, es alimento o algo básico que nosotros vamos a perder, ¿cierto? Por lo tanto, no nos vamos a poder alimentar de ella, o los seres vivos no se van a poder alimentar de ella, ¿cierto? Por lo tanto, al no tener este alimento, ¿qué ocurriría con el resto de los seres vivos? Por ejemplo, aquí está la planta, ¿cierto? Y tenemos a 3 seres vivos que se alimentan de ella. Por lo tanto, Se ¿qué mueren. ocurriría? Se Exacto, mueren. Se mueren. se mueren, ¿cierto? Profesora, después se muere. Exactamente, ¿cierto? Por lo tanto, si los seres vivos que están aquí, específicamente en esta trama alimentaria, no se pueden alimentar de esta planta, empezarían a morir. Por lo tanto, no podríamos seguir con la trama alimentaria, ¿sí? Exacto. Por lo tanto, habría un desequilibrio en este ecosistema o en esta trama alimentaria, debido a la ausencia de la planta o a la intervención que realiza el ser humano ya al extinguir esta planta, ¿ya? Por lo tanto, tal como ustedes dicen, ¿cierto? Estos seres vivos van muriendo porque no tienen el alimento adecuado, ¿cierto? Y además se podrían ir extinguiendo también, ¿ya? Es decir, quizás no van a morir inmediatamente, pero sí se podrían ir extinguiendo. Y eso afectaría obviamente en nuestro ecosistema, ¿ya? Porque a nosotros también nos afectaría de alguna otra forma, ¿ya? Por lo tanto, aquí rescatar 2 cosas. Lo primero es que en este caso de esta trama alimentaria es lo básico para que los seres vivos puedan sobrevivir, ¿cierto? Y si falta cualquier integrante de la trama alimentaria, ya va a haber un desequilibrio en nuestro ecosistema, ¿ya? Es decir, no va a estar equilibrado y por lo tanto todos nuestros seres vivos van a empezar a morir o a extinguirse, ¿ya? Y eso puede producir obviamente un alto impacto en nuestro ecosistema, ¿sí? Por eso la importancia de que nosotros también, como hablamos en la clase anterior, ya pudiéramos tener un cuidado adecuado de nuestro medio ambiente para que no ocurra esto. Y en el fondo nosotros tampoco después nos vayamos existiendo al pasar de los años, ¿ya? Y ese es el riesgo que ahora estamos corriendo, ¿cierto? Con la contaminación, con la intervención del hombre, ¿cierto? En nuestra naturaleza, ¿ya? Entonces es súper importante para que no haya este desequilibrio en nuestro ecosistema, ¿ya? Que podamos actuar frente a esto po, y cuidar nuestro medio ambiente, que eso es lo más importante, ¿ya? Y lo otro también importante, ¿cierto? Enseñarle a las nuevas generaciones también de la importancia del cuidado de nuestro ecosistema, de los recursos naturales que estuvimos hablando, ¿cierto? De utilizar, ¿cierto? Las energías renovables para que éstas perduren también en el tiempo, ¿sí? Y no afecten de alguna otra forma en esta trama alimentaria o en nuestro ecosistema. ¿Sí? ¿Se entendió qué ocurre más o menos si falta algún integrante de esta trama alimentaria? Sí. Sí, Sí, sí. profesora. Ya, súper bien. Entonces, con este pequeño ejercicio ya vamos a darle un cierre a la materia que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? Y vamos a comenzar a hablar sobre una nueva materia, ¿ya? Específicamente, hoy vamos a hablar sobre química, ya relacionado a la ciencia, ¿sí? Vamos a ir dando hartos ejemplos para que todo lo que yo vaya explicando se vaya entendiendo, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunas cositas importantes que también me gustaría que supiera, ¿ya? Si no alcanzamos a ver todo hoy, vamos a continuar la próxima clase, así que no se preocupen, ya voy a intentar hacerlo lo más explicativo porque me interesa que vayan aprendiendo lo que yo les voy a ir explicando, ¿ya? Se pueden apoyar de su manual como les mencionaba, ¿ya? Así es que vamos a comenzar. Yo voy a ir, obviamente, deteniéndome para aclarar dudas si es que hay alguna duda, ya, así que no se preocupen por eso. Lo importante ahora es que puedan silenciar todos los micrófonos para que no se acople el sonido y se escuche bien lo que yo vaya a explicar. Ya.
Entonces, hoy, como les mencionaba, vamos a hablar de química, específicamente, como dice aquí en la diapositiva, de las disoluciones y a las unidades de concentración relacionadas a la química, ¿ya? Entonces, se denomina una solución química o una disolución, ¿ya? A una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿ya? Cuya incorporación o mezcla ocurre de manera tal que se pierden o se modifican sus propiedades individuales, ¿ya? Así, la unión de ambas sustancias genera la creación de una sustancia nueva, ¿ya? Es decir, si mezclamos dos sustancias, podría generarse una sustancia nueva de la mezcla de esta, ¿ya? Esta mezcla nueva tendrá una fase que puede ser sólida, líquida o gaseosa, ¿ya? Como por ejemplo, cuando se hace una masa, ¿cierto? Se junta el agua y la harina, ¿ya? El agua está en estado líquido y la harina en estado sólido, ¿ya? Obteniendo así una mezcla que está más sólida que líquida, obviamente, ¿cierto? Porque se une la harina con el agua, ¿ya? Por lo tanto, ahí se pone un poquito más sólida esta mezcla, ¿ya? Entonces, podemos decir que toda solución química está formada por al menos dos componentes, ¿ya? Una o un componente es aquel que se disuelve en el otro, ¿ya? Y este componente que se disuelve en el otro se llama soluto, ¿ya? Y la sustancia donde se disuelve este soluto se llama solvente o disolvente, ¿ya? Y la unión de estas dos, es decir, la unión del soluto y el solvente, da como resultado una disolución o una solución, ¿ya? El resultado siempre va a ser una solución o una disolución, ¿ya? Entonces, tal como se mencionó, como les mencioné, ya una solución química, ¿cierto? Una mezcla homogénea entre dos o más sustancias, ¿cierto? Donde la incorporación o la mezcla ocurre de tal forma que se pierden o se modifican las propiedades individuales, ¿cierto? Es decir, podríamos pasar a un estado sólido, líquido, gaseoso, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del jugo y el agua que les coloqué aquí en la diapositiva, ¿cierto? El jugo en este caso, ¿cierto? Que está en polvo, ¿ya? Es decir, que está en estado sólido, y el agua está en estado líquido, ¿cierto? Que vendría siendo el solvente, es decir, el agua es el que disuelve este soluto que vendría siendo el jugo. Ya al mezclarlos o al crear esta solución, se pierden las propiedades del jugo, es decir, de ser sólido, el jugo pasa a ser líquido, porque se une con el agua, ¿cierto? Y a su vez, obviamente, el agua pierde la propiedad de ser transparente y se coloca del color del jugo debido a esta mezcla. Entonces, una solución podemos decir que tiene dos partes. Una es el soluto, que en este caso, como en el ejemplo acá, vendría siendo el jugo, ¿ya? Y tiene un solvente, que en este caso vendría siendo el agua, ¿ya? Y este soluto va a estar disuelto en este solvente o en este disolvente, ¿ya? Y ahí va a salir esta solución o esta disolución, que vendría siendo la unión de estos componentes, ¿ya? Otro ejemplo que también nos puede servir como para entender un poquito es el té, ¿ya? El té, cuando nosotros preparamos el té, este podríamos destinarlo como un ejemplo claro también para demostrar qué son las soluciones, ¿ya? Porque el té, cuando nosotros lo preparamos, ¿cierto? El agua que no tiene color, ¿ya? Porque debido a que es transparente, se mezcla con este solvente, ¿ya? Y que pueden ser las hojas del té que nosotros disolvemos en esta agua o los extractos que tiene el té, ¿cierto? Y se crea una mezcla que es totalmente uniforme, ¿ya? Es decir, que no tiene grumos, ¿ya? Está súper bien mezclada, porque nosotros no podemos separar el té del agua que nosotros mezclamos, ¿cierto? Y obviamente el agua va perdiendo las propiedades de ser transparente y se queda del color del té, ¿ya? También depende de la intensidad, ¿cierto? Si nosotros le echamos más té, obviamente va a quedar un poco más cargado, o si le echamos menos té, va a quedar un poquito más diluido, que eso ya lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Además, también al té o al café, cuando nosotros los preparamos, ¿cierto? Podemos agregar otra cosa, que es el azúcar, ¿cierto? Si nosotros disolvemos bien el azúcar, también se va a ver como una mezcla homogénea, porque el azúcar no lo podemos separar del agua, porque ya está muy bien unido, ¿ya? Uno va a empezar a revolver este azúcar, ¿cierto? Y ya no se van a volver a ver los granitos de azúcar. Por lo tanto, también podría ser una mezcla homogénea. Ya tenemos muchos ejemplos y ya los vamos a ir viendo más adelante, ¿ya?
Entonces, tal como aparece en esta diapositiva que acabo de mostrar, las soluciones tienen ciertas características. Yo les coloqué aquí que son dos de las principales, ¿ya? La más importante es que siempre va a estar compuesta por al menos un soluto y un solvente, que era lo que estábamos hablando recién, ¿ya? Y esto pueden ser en proporciones variables, ¿ya? No es una relación 1 a 1, es decir, no necesariamente le voy a echar, por ejemplo, 3 gramos de sal por 3 ml de agua, ¿ya? Sino que esto puede variar, no necesariamente tiene que ser el mismo monto o la misma cantidad, ¿ya? Entonces, siempre van a tener proporciones variables, es decir, que no siempre van a ser las mismas proporciones que echamos tanto de soluto como de solvente, ¿ya? Y además, tienen otra característica también, ¿ya? La cual es que no se pueden separar por métodos físicos, es decir, se deben romper enlaces químicos porque están tan homogéneas las mezclas que nosotros hacemos, ¿ya? Es algo que está tan bien disuelto, tan bien unido, que no podemos separarlos por métodos físicos, ¿ya? No podemos, por ejemplo, agarrar un colador y separar el té que disolvimos del agua, ¿ya? Eso es imposible, solamente se podría hacer por métodos químicos, ¿ya? Porque está tan bien unido que es muy difícil de separarlo, ¿ya? Entonces, a simple vista, no podemos ver estos compuestos que son parte de una mezcla homogénea, ¿ya? Donde se pueden separar ya por métodos de destilación, por ejemplo, ¿ya? No sé si ustedes me podrían dar algún ejemplo de alguna mezcla homogénea que conozcan, es decir, una mezcla que esté tan bien unida que nosotros no les podamos separar por métodos físicos. La masa. Ya, bien, la masa. Ya, alguna otra, cuando nosotros hacemos un pancito amasado, por ejemplo, ya ahí hay una mezcla homogénea, tenemos que mezclar los ingredientes. ¿Alguna otra? La levadura. Ya, ¿Podría ser el queso? ya, sí, cuando uno prepara queso, sí, porque ¿Sí? tiene una mezcla igual, ¿cierto? Y no podemos separar todos los componentes cuando lo preparamos. Bien, Ya, Las ya, comidas en general. ya, bien, sí, hay algunas comidas, aunque igual Profe, ¿Podría ser la salmuera igual o no? sí, sí, no, Creo súper bien, que cuando se prepara el cemento, los trabajadores que están trabajando con sol y le digo el cemento, súper, también es una muy buena hacen una mezcla. mezcla. Sí. Sí, súper hacer bien. yeso, Exacto, ya, excelente. Entonces se va entendiendo más o menos por dónde la vamos, ¿cierto? batería. ¿Cierto? Entonces, cuando tengamos una mezcla homogénea, quiere decir de que no podamos separar un componente de otro, ¿ya? ¿Y ustedes conocen, por ejemplo, alguna mezcla que sea ¿El líquido cargador? con líquido? ¿Una mezcla homogénea? ¿Que ambos componentes sean líquidos? La chicha o el vino, Ya, pero el Claro, vino de todas formas, con igual bebida. tenemos que molerlo, ¿cierto? es que el Ya, vino, el vino antes de hacerlo está en los gramos de uva, pues, y uno lo reduce a líquido, ¿me exacto. parece? Aún está Exacto. esta cuestión aquí. Sí, pero aún así las uvas igual son como un poquito más sólidas, ¿cierto? Uno tiene que como estrujarlas o aplastar para que salga este líquido, ¿cierto? Pero en donde ambos componentes sean líquidos. ¿Saben de alguna? ¿O conocen alguna? ¿Alguna que recuerden? Las salsas. Ya, ya sí puede ser si unimos salsa, ya, Los jugos, los té. El ya, vinagre y el agua. ya el vinagre con el agua sí son dos mezclas líquidas, ya. Lo otro también que puede ser, ¿cierto? Es el detergente, cuando hay un detergente líquido y se mezcla con el agua, ¿cierto? Que genera esta espuma, ¿ya? En la balosa también, cuando tenemos que mezclarlo con el agua, ¿cierto? También se genera ahí una mezcla homogénea, líquida, El suavizante que le echa uno a la ropa, el soft. exacto, ¿cierto? Lo mezclamos con el agua y también se genera una mezcla homogénea, ¿ya? Entonces, no solamente podemos tener una mezcla en donde tenemos un sólido y un líquido, ¿cierto? Sino que también podemos tener líquido y líquido en nuestra mezcla, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso del arroz con leche, ¿ustedes creen que podría ser una mezcla homogénea? Sí, de todas maneras, porque lleva sólido y le lleva líquido. El Ya, arroz y la leche, el azúcar, ya, entonces uno hace un componente uno. exacto. Sí, tenemos dos componentes, pero la mezcla homogénea, recuerden que es cuando están tan bien unidos los componentes que nosotros no podemos divisar uno de otro. Es decir, Tienen que ser visualmente. los dos líquidos. No pasaría a ser homogénea porque podemos colarlo y sacar solo líquido y dejar el arroz. Exacto, exacto, ¿ya?
Por lo tanto, en ese caso, ya sería una Profe, ¿y el mezcla. café con leche? Es que el café con leche es una mezcla igual de sólido con líquido, en caso de que sea una mezcla líquida, ¿cierto? En caso de que la leche sea líquida, ya. Ahora, si es leche en polvo, obviamente igual necesitamos del agua para poder disolverlo, ya. Entonces solamente tenemos más componentes, ya. Pero, por ejemplo, en el caso del arroz con leche, es algo mucho más particular, porque nosotros al hacer esa mezcla, el arroz igual de todas formas queda entero, ya. Entonces, cuando ocurre eso, cuando nosotros podemos ver ambos componentes de una mezcla, es una mezcla heterogénea, ya no vendría siendo mezcla homogénea. Entonces, lo importante aquí es diferenciar. Cuando tenemos una Profesora, mezcla, y un flan, una jalea, ¿está sí, es que dentro de los componentes? eso sería una mezcla homogénea, porque ahí tendríamos, ¿cierto? La jalea, ¿con qué la disolvemos? Con agua, ¿cierto? Sí, Por el lo polvo y el tanto, agua no se puede volver a separar. exacto, ya es solamente cuando nosotros de manera física podemos observar ambos componentes en la mezcla, ya es cuando es una mezcla heterogénea, ya cuando podemos observar físicamente nosotros los componentes y los podríamos llegar a separar, ya. Pero homogénea es cuando Líquido. nosotros no podemos divisar ambos componentes, ¿cierto? Y están tan bien unidos que nosotros no los podemos separar físicamente. Ya tienen que pasar por un proceso químico, ya y de esa forma nosotros podemos separar, ¿ya? Claro, Entonces, como ejemplo el caramelo, porque el caramelo el azúcar la disuelve en agua y se queda líquido y después de hervirla mucho rato vuelve a como a su estado sólido, bueno, en otro estado sólido, pero se vuelve a hacer azúcar. exacto, ¿ya? Entonces recordar, lo importante aquí, cuando hablamos de estas soluciones químicas, hablamos solo de mezclas homogéneas, ¿ya? Mezclas homogéneas se refiere cuando están tan unidos sus componentes que nosotros obviamente no podemos divisar ambos y no podemos separarlos por métodos físicos, ¿ya? Es que esa es una de las características principales de una solución química, ¿ya? Y si hay, no sé, componentes que nosotros podemos observar físicamente, ya en donde podríamos llegar a separar ambos componentes, correspondería a una mezcla heterogénea, ¿ya? Por lo tanto, no sé, la jalea, todos los ejemplos que ustedes mencionaron cuando preparamos un pancito, hacemos una masa, hacemos un queque, todos esos ejemplos corresponderían a mezcla homogénea, porque nosotros no podríamos separar sus componentes después de unirlos, ¿sí? ¿Se va entendiendo la diferencia entre uno y otro? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? Sí, profe. profe. Ya, ya, excelente. Eso es lo importante, que se vaya entendiendo. Ya vimos hartos ejemplos como para que se fuera entendiendo todo lo que estamos viendo. Ya vamos a continuar entonces. Ya, tenemos distintos tipos ya de disoluciones químicas y esto depende de las proporciones de la mezcla, ya, es decir, cuanto más le echemos de soluto o de solvente, obtendremos distintos tipos de concentración en nuestra solución, ya. Como cuando decían delante, por ejemplo, que nos tomamos un té o un café, depende de si este queda más cargado o menos cargado, si lo preferimos más simple, dependiendo de cómo sean nuestros gustos, ¿ya? Nosotros le vamos a echar distintas proporciones de los ingredientes, ¿ya? Entonces, los tipos de disolución química se clasifican en cuatro principalmente, en cuatro formas. Ya, si ven la imagen que les coloqué aquí en la diapositiva, ya aparecen tipos de soluciones químicas. Aparecen algunos frasquitos ahí que representan el soluto, ¿cierto? Donde aparece una espátula con sal, ¿ya? ¿Y qué dice esto? Esto dice que a medida que nosotros le echamos mucho menos, va a quedar muy diluido esta mezcla, y si le echamos mucho más, va a llegar a ser sobresaturado, ¿ya? Pero antes de llegar a esos extremos, hay más pasos, ¿ya? Por ejemplo, pensemos que le estamos echando azúcar al té, ¿ya? Entonces primero agarramos y le echamos, por ejemplo, un cuarto de la cucharada de azúcar al té, ¿ya? Y ahí va a estar muy diluido, ¿cierto? Que es el primer término que aparece ahí en la diapositiva, ¿ya? No va a quedar tan dulce el té, se va a disolver al tiro el azúcar, y esto es porque nuestro té contiene muy poca cantidad de soluto, es decir, muy poca cantidad de azúcar, ¿ya? Entonces, el primer concepto que aparece ahí, ¿cierto? Son los tipos de soluciones químicas diluidas, ¿ya? Que esté diluida significa que vamos a tener muy poca cantidad de soluto disuelto en este solvente, ¿ya? El mismo ejemplo que les daba del té, ¿ya?
si le echábamos un cuarto de la cucharadita de azúcar al té, obviamente va a quedar muy diluido de azúcar y quizás no vamos a sentir tanto el dulzor de esta mezcla, ¿ya? Después le echamos un poquito más de azúcar a este té, ya le echamos, por ejemplo, la mitad de la cucharada, ya, y ahora vamos a tener una solución un poquito más concentrada, ya, tal como aparece en la imagen, ¿cierto? Donde hay bastante cantidad de soluto disuelto, ya, pero el solvente aún puede seguir admitiendo más soluto. En el mismo ejemplo del té, por ejemplo, si nosotros le echamos un poquito más de azúcar, la mitad de la cucharada, ya, el solvente todavía puede seguir admitiendo más este soluto, ya, porque todavía lo vamos a poder disolver, ¿cierto? Por lo tanto, esta solución correspondería a una solución química concentrada. Es decir, que hay bastante cantidad de soluto disuelto, pero el solvente, que en este caso vendría siendo el agua o el té, todavía podría seguir admitiendo un poco más de azúcar, en este caso. ¿Ya? Entonces, si le seguimos echando más azúcar al té, vamos a tener una solución saturada y va a estar un poquito más dulce. Ya les doy el ejemplo del té porque igual es un poco más sencillo de entender y lo tomamos a diario, ya, para que se entienda. Entonces, si nosotros le echamos más azúcar, ya el solvente va a llegar hasta un punto en donde ya va a decir cómo basta y no va a poder disolver más este soluto, es decir, no va a poder seguir disolviendo este azúcar, ya, por lo tanto, ahí se va a saturar esta mezcla, ya, y tal como dice ahí la diapositiva, ya la solución química saturada es cuando el solvente no puede admitir más soluto en la mezcla, ya. Y finalmente, si nosotros le seguimos metiendo azúcar a este té, ¿cierto? El azúcar va a empezar a irse al fondo de la taza. ¿Les ha pasado que a veces han hecho un té y le han echado mucho azúcar y después el azúcar está como al fondo de la taza? No sé si les ha pasado, a mí sí. Sí, a mí también. Sí, sí, ¿Cierto? sí, Que me cuando una pasó. vez le echa, Buena le para el echa mucho azúcar. azúcar, se va como al fondo de la taza, ¿ya? Y esto También es pasa con porque las leches de chocolate, cuando uno les disuelve el chocolate, a veces uno termina de tomárselo y está todo en el concho abajo. exacto, ¿cierto? Y queda todos los grumos, todo el soluto abajo al final de la taza, ¿cierto? Y eso es porque la solución está sobresaturada, ¿ya? Sobresaturada del soluto, sea cual sea el soluto, puede ser el azúcar, la leche, como comentaban ahí, sea cual sea, ¿ya? Y eso quiere decir que esta mezcla está sobresaturada, ¿ya? Es decir, se añadió más soluto del que correspondería en esta mezcla, ¿ya? Y el solvente no puede seguir admitiendo más este soluto, no se puede seguir disolviendo. Por eso es que se va al fondo de la taza o al fondo del vaso, ¿ya? Esto es así para cualquier solución que nosotros hagamos. Es lo mismo que si nosotros preparamos el jugo en polvo que vimos al principio, ¿se acuerdan? Probablemente si le echamos poquito jugo, ya no se va a disolver tanto en este agua que nosotros tengamos, ¿ya? O si le echamos mucho jugo y le echamos muy poco solvente, que vendría siendo el agua, ¿cierto? Este jugo igual sería al final del vaso o al final del jarro o al final de la mezcla, ¿ya? Entonces, lo importante a rescatar aquí, ¿cierto? Es que dependiendo de las proporciones de las mezclas que nosotros tengamos, vamos a tener distintos tipos de soluciones, ¿cierto? Las diluidas es cuando tenemos muy poco soluto disuelto, ¿ya? Las concentradas es cuando ya tenemos soluto disuelto, pero el solvente todavía puede seguir admitiendo más de este soluto, ¿ya? La saturada es cuando el solvente ya no puede admitir más este soluto, ¿ya? Y la sobresaturada es cuando ya tenemos mucho soluto, más del que el solvente puede disolver o puede soportar, ¿ya? Por lo tanto, se va al fondo del recipiente. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chiquillos? ¿Vamos bien? ¿Vamos más o menos? Sí, se Sí, entiende. profe. Ya, Sí. excelente. Ya, vamos a continuar un poquito entonces. Ya, vamos a hablar sobre las concentraciones de una solución química, ya, y después les voy a mostrar en la siguiente diapositiva algo que quizás los va a confundir un poco, no aparece en el manual, ya, pero igual me parece importante que ustedes lo sepan, ya, por último, para que tengan un conocimiento básico acerca de eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las concentraciones, ¿cierto? Vamos a ver, recuerden apagar los micrófonos, chicos, para que no se acople el sonido, ¿ya? Entonces, ya que hablamos un poco de las concentraciones
vamos a ver que las concentraciones químicas, en términos científicos, o en lo que lo definen, es que se encuentran las sustancias que están disueltas, ¿ya? En las concentraciones químicas nosotros podemos encontrar el soluto y el solvente en distintas proporciones, que era lo que yo les explicaba anteriormente, ¿ya? Y esto es igual que una receta. Se fijan que en una receta nos dicen por tanta cantidad de harina, tanto de agua o tanto de leche o tanta cantidad, no sé, de azúcar, por ejemplo, le tenemos que echar. Esto es lo mismo, ya dependiendo de la cantidad que nosotros tengamos de solvente o de lo que queramos hacer, nosotros les vamos a echar tal cantidad de soluto, ¿ya? En ese sentido, la cantidad de soluto siempre va a ser menor al solvente para que se considere una solución, ¿ya? Eso es súper importante destacar, ¿ya? Lo vuelvo a repetir, ¿ya? El soluto, ¿ya? Siempre va a ser menor cantidad que el solvente para que se considere una solución química, ya que es lo que yo les mencionaba en delante, ¿cierto? Por lo general, el solvente es el que tiene más cantidad, ¿ya? Y otra cosa importante, por lo general, el agua es el solvente universal, es lo que más se utiliza. No quiere decir que sea el único, pero es el que más se utiliza, ¿ya? Que nosotros tengamos que echarle siempre menos cantidad de soluto al solvente, ¿ya? Porque si no después se va a seguir diluyendo y en las concentraciones químicas se puede expresar en dos unidades, ya de manera física y de manera química. Ya ahora, como les decía, les voy a mostrar una diapositiva, no se asusten, ya, pero es solamente para conocimiento general, no se los van a preguntar en su evaluación, ya, pero sí me parece importante que lo puedan saber y después vamos a ver un pequeño videíto para que se entienda un poco mejor de lo que voy a explicar, ya. Entonces, vamos a ver que, en primer lugar, las concentraciones físicas, y abajo tenemos las químicas, ¿cierto? Para entender un poquito de esto, quiero que lo vean así, porque la química es como una receta, que era lo que hablábamos recién, ¿cierto? Entonces va siguiendo cierto orden de cosas para conseguir ciertos productos, ¿ya? Y como esto es una ciencia, la ciencia tiene que ser vista desde todo el mundo, ya desde el lugar que estemos. Tiene capaz que de reconocer a alguien que vive aquí, que vive en donde están ustedes, o alguien que vive en cualquier lugar, ¿ya? Y para eso se ocupan ciertos códigos, igual que en una receta que nosotros ocupamos, ¿cierto? Por ejemplo, en vez de decir una cucharadita de algo, o de sal, o de azúcar, nosotros decimos los gramos de sal o de azúcar, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, decimos una cucharadita de algo? Puede ser que la cucharadita que yo le eche no sea la misma que ustedes le van a echar a la mezcla, ¿ya? Entonces, lo que hicieron los científicos aquí es que se tuvieron que poner de acuerdo para ocupar esto como una medida de referencia, para que se unifiquen los criterios, ¿ya? Primero, en la física tenemos proporciones, ¿ya? Que es lo que aparece ahí en la diapositiva. Principalmente tenemos de peso y volumen, ¿ya? Tenemos una forma de decir la relación entre el peso-peso, que es el primer concepto que aparece ahí, ¿ya? Que son las cantidades de gramos que del soluto nosotros le echamos sobre gramos de solución, ¿ya? Es decir, ¿cuántos gramos de soluto están en nuestra mezcla? ¿Ya? Y eso se puede calcular de esta forma de manera física, peso-peso, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto? La relación volumen-volumen, ¿ya? Después esta de volumen-volumen, esta mide todas las proporciones en centímetros cúbicos o en mililitros, ¿ya? Aquí es cuando hacemos las mezclas líquidas, ¿ya? Entonces, volumen-volumen es cuando nosotros hacemos mezclas líquidas, ¿ya? Como los líquidos, si bien lo podemos pesar, pero es mejor trabajarlo de esta forma como aparece aquí, ¿ya? Porque, por ejemplo, podemos ocupar 250 mililitros de soluto para 1 litro de solución o de la mezcla. Entonces, en las físicas tenemos el peso-peso, que es donde los gramos de soluto los tenemos sobre los gramos de la solución de la mezcla, es decir, cuántos gramos de soluto nos echamos a esta mezcla. Volumen-volumen habla solo de las mezclas líquidas, ¿ya? Y después nos encontramos con una, que es la última, que unifica todo esto, ¿ya? Es decir, mezclan el peso y el volumen. Aquí es donde nosotros echamos, por ejemplo,
gramos de soluto en cierta cantidad o mililitros de una solución, ¿ya? Es decir, aquí mezclamos los gramos con lo líquido, ¿ya? Es decir, sólido, líquido, y esto forma nuestra mezcla, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿ya? Esto lo utilizan para hacer cálculos en física, ¿ya? Por eso les digo que esto ustedes no lo van a utilizar, pero sí es importante que lo sepan como a modo general, ¿ya? Mientras que tenemos las químicas, ya que se miden en otras cantidades, que son la molaridad y la fracción molar. Si leen ahí, sale la molaridad, y alguna vez es posible quizás que ustedes hayan escuchado hablar de los moles. ¿Alguien ha escuchado hablar de los moles antes, en algún momento? Es el peso de los elementos en la tabla periódica. Ya, sí, se relaciona mucho con la tabla periódica. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado más hablar de los moles en algún momento de su vida? ¿O primera vez que lo escuchan? Yo primera vez. ¿Primera vez? Sí, Ya. primero. Ya, ahora vamos a conocer qué es un poquito ya de los moles, ya, pero como les digo, esto es un conocimiento general solamente para que ustedes sepan más o menos cómo los científicos se tuvieron que poner de acuerdo para poder calcular todas estas cosas de manera física y de manera química. ¿Ya? Los moles son el término químico que nosotros utilizamos para acuñar a la cantidad de átomos, ¿ya? Los moles es una unidad de medida, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo 3 moles, es como si yo estuviera diciendo 3 docenas de huevos o 3 docenas de otra cosa, de otro implemento, ¿ya? Es solamente una unidad de medida, ¿ya? Y esta unidad de medida nos sirve, ¿ya? Para saber la cantidad de átomos de algo, ¿ya? Porque los átomos son como estas unidades bien pequeñitas que está compuesto las diferentes cosas que existen, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos que una docena de algo siempre va a ser 12, ¿ya? Y un mol va a ser siempre 6,02 por 10 elevado a 23, que es el numerito que está acá abajo, donde yo les voy a ir indicando, ¿ya? Esto es como si yo les dijera 6,02 billones, esto es mucho, es un número muy amplio, ¿ya? Pero hacerlo más pequeño se resumió en esto, 6,2, ¿cierto? Por 10 elevado a la 23, ¿ya? Tal como sale ahí abajo en la diapositiva. Entonces, lo que necesitamos saber de aquí, ¿cierto? Que los moles es una unidad de medida, ¿ya? Y que se representa mediante este número que está aquí, 6,02 por 10 elevado a la 23, para no colocar el número entero, ¿cierto? Si no sería infinito el número, ¿ya? Y tenemos esta relación, por ejemplo, de que si tenemos una docena de algo, ¿ya? Un mol va a representar todo ese número que aparece ahí, ¿ya? Ustedes no tienen que calcular nada en la prueba, solamente tienen que tener un conocimiento de esto, ¿ya? Y para que esto quede un poquito más claro, les voy a mostrar un videíto, ¿ya? Espérenme un segundito para compartirles pantalla. Profe, una consulta. Dígame. El átomo vendría siendo como la partícula, a ver, Más en el pequeña. ser humano como la célula. Sí, como la partícula más diminuta, así, Ya, sí. lo más pequeñito, ¿cierto? Por eso se calcula de esta forma, porque no podemos nosotros sacar la cuenta por las nuestras, ¿cierto? En el fondo, tiene que haber como algo unificado para que podamos calcularlo. Ya, les voy a mostrar el videíto entonces, déjenme compartirles pantalla para que se pueda ver. Ahí. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos a escuchar entonces un ratito del videíto para que quede un poco más claro lo que les acabo de decir. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les explicaré qué es un mol. El mol es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, pero ¿qué es lo que mide? Pues resulta que, así como usamos los metros para medir longitud, a los segundos para medir tiempo o los kilogramos para medir masa, a los moles los usamos para medir la cantidad de sustancia. Por ejemplo, una docena es igual a 12 unidades de algo, de lo que sea. Puede ser una docena de naranjas, que es equivalente a 12 naranjas, o una docena de chimps, que es igual a tener 12 chimps. De esta manera pasa con los moles. Un mol es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 unidades. Entonces, si decimos que tenemos un mol de naranjas, estaríamos diciendo que tenemos 6.022 por 10 a la 23 naranjas. Y si decimos que tenemos un mol de Doge, estaríamos diciendo que tenemos 6.022 por 10 a la 23 veces a este perrito. ¿Pero realmente tiene sentido esto?
Este número es grandísimo, estaríamos hablando de que sería escribir 20 ceros después de estos números. Realmente es absurdo tener una cantidad así de cualquier cosa, no cabría en casi ningún lado, pero no tiene sentido porque estamos hablando del mundo macroscópico. Si hablamos de un mundo mucho más pequeño como el de los átomos, las moléculas o los iones, ahí sí tiene muchísimo sentido. Porque estas partículas son tan pequeñas que todo un mol apenas ocuparía un lugar en el espacio. Y además se nos facilitaría la vida porque si tenemos que hacer un cálculo químico, pues ya no tenemos que andar escribiendo tantos números. Y es que en la vida real no trabajamos con átomos o con moléculas por separado, sino que trabajamos con todo un conjunto de ellas, entonces es más fácil y también más cómodo hablar de moles que de partículas. De tal manera que si tenemos un mol de sodio, sabemos que tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Si digo que tenemos un mol de agua, entonces tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es importante que se fijen que no podemos decir que tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sodio porque el sodio no es una molécula, es un átomo. Y de la misma forma no podemos tener esta cantidad de átomos de agua porque el agua no es un átomo, es una molécula. Y seguramente te preguntarás, ¿a quién se le ocurrió este número? Cuando hablamos de una docena es fácil deducir que estamos hablando de 12 unidades. Pero cuando hablamos de un mol, ¿de dónde es que salió este número? Pues resulta que este número se llama número de Avogadro en honor a Amedeo Avogadro, un científico italiano, pero quien realmente determinó este valor fue Jean Perrat, un científico francés quien decidió nombrar así esta constante en honor a Avogadro en 1909. Lo que hizo este físico fue determinar a través de diferentes metodologías complejas cuántos átomos de carbono 12 hay en 12 gramos de este. Pero para fines didácticos digamos que puso su balanza y comenzó a poner de átomo en átomo hasta que la báscula marcara 12 gramos, y ahí fue cuando determinó que eran 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Y es por esto que la definición formal de mol es la siguiente: es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Ahora, es importante aclarar que no porque un mol contenga 6.022 por 10 a la 23 partículas significa que todos los moles pesan lo mismo. Recuerda que no pesa lo mismo una docena de huevos que una docena de naranjas. Ya, chiquillos, quedó más o menos clarito. El video igual es bastante gráfico, así que espero se haya entendido lo que significaba un mol, ¿ya? Es solamente como a modo general para que se vaya entendiendo de dónde viene este concepto, de qué se trata, eh, y para tener un poco más de conocimiento acerca de esto, ¿ya? Así que si ustedes le preguntan qué es un mol, ¿cierto? Es para poder medir, ¿cierto? La cantidad de átomos o de moléculas, ¿ya? Es una unidad de medida, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, el tiempo lo podemos medir en segundos o en minutos, que son unidades de medida, el mol también nos va a servir para poder medir la cantidad de átomos o de moléculas, iones, lo que sea que tengamos, que son las partículas bien pequeñitas que existen. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Bien? ¿Más o menos? Bien, ¿No se puede profe. repetir lo que acaba de decir? Sí, no hay problema. Lo que les decía es que si a ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿qué es un mol? Ya, los moles son el término químico que nosotros le acuñamos para poder calcular, por ejemplo, unidades más pequeñas, como los átomos, las moléculas, los iones, lo que sea, ¿ya? Que son estas unidades o partículas bien pequeñitas que nosotros tenemos acá en la Tierra, ¿ya? Principalmente el mol es una unidad de medida que nos sirve para medir estas partículas pequeñitas, ¿ya? Y es lo mismo que, por ejemplo, si el tiempo lo podemos medir en segundos o en minutos, ¿ya? El mol también nos sirve para calcular, ¿cierto? Específicamente los átomos de cierta objeto o de cierto tipo de cosa que nosotros queramos hacerlo, ¿ya? Pero es una unidad de medida, eso es lo importante que nosotros tenemos que saber, ¿ya? Y el número ese grande, el 6,022 elevado a 10,23, ¿cierto? Que es el número extenso que se resume en eso, ¿ya? Así que eso, chicos, creo que estamos en la hora, ya nos pasamos un poquito, ya no alcanzamos a terminar de ver todo, entonces la próxima clase vamos a terminar, nos queda una diapositiva solamente y vamos a ver un pequeño ejercicio y con eso terminamos y comenzamos a ver lo que sigue de la próxima clase, ¿ya? Así que espero que se haya entendido. La próxima clase igual repasen ya durante esta semana para que podamos trabajarlo en el ejercicio o en 2 ejercicios que quizás vamos a estar viendo y podamos terminar lo que nos queda, que es muy poquito.
¿ya? Y Ya. también en relación a las soluciones químicas, ¿sí? Así que eso, nos vemos la próxima semana, espero que estén muy bien y que se haya entendido y les haya gustado la clase, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien, chiquillos. Gracias, profe. Buenas Vemos la noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Chao, compañeros. que estén bien. Buenas noches. Chao, Noches. chao. Chao, Chao, chicos. chao. Buen fin de semana para todos. Chao, que estén bien. Lindo. Chao, chao. Chiquillos, ¿cuándo vamos a hacer una convivencia? Que todas las juntas hacen convivencia, nosotros no. Chao, No buenas haremos, noches. estamos todos en Chao, diferentes chiquillos. regiones, casi. Chao, que estén bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.